Amigos y amigas de las alternativas educativas, el día de hoy les estamos saludando desde Morelia, Michoacán, de nuevo en estas tierras, y precisamente en este mes de octubre, donde los movimientos sociales, los obreros, los campesinos, los estudiantes y otros se movilizan, dadas las fechas, 2 de octubre, el 8 de octubre, 9 de octubre, el asesinato de Che Guevara, y el 12 de octubre también, con los mismos planteamientos que lamentablemente se siguen imponiendo no solo en el discurso, sino en las escuelas y en el imaginario social, este llamado encuentro de dos culturas. Hoy queremos aprovechar este espacio porque nos encontramos con un compañero que viene haciendo trabajo en diferentes líneas y bueno, por su formación, él es historiador, pero también por su origen. Queremos aprovechar justamente esta oportunidad, saludar al compañero Pavel Juliano. Pavel Juliano Guzmán. Excelente, ¿cómo estás, Pavel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ok, pues el tema, mejor dicho, son dos temas que queremos trabajar contigo. Insistimos a partir de tu formación y también a partir de tu origen, el trabajo que vienes realizando con el Consejo Supremo de los Pueblos Originarios. Y queremos iniciar justamente por este tema. En 1492 ocurrió algo en el mundo. Desde tu perspectiva, ¿qué pasó? Bueno, primero que la historia oficial es una historia, nosotros sostenemos con una visión eurocentrista. Continúa la historia oficial enseñando en los libros de texto, en primaria, en secundaria, incluso en la universidad, con una visión eurocentrista donde nos vinieron a descubrir, nos vinieron a traer civilización, nos vinieron a construir una civilización, lo cual es totalmente falso. Primero, nosotros sostenemos que no fue descubrimiento. Cristóbal Colón, sabemos, se encontraba buscando la India, entonces no se puede descubrir en base a una aberración geográfica, en base a un error geográfico. Y segundo, estas tierras que hoy se conocen como América ya eran habitadas, conocidas, nombradas, dominadas por muchos pueblos originarios. Entonces ellos son los verdaderos descubridores de estas tierras hace miles de años. Ok, entonces esta cuestión del encuentro de dos mundos, porque hace días yo revisaba en algunas escuelas estas imágenes que a los niños, como tú bien los dices, de educación básica, pero también a los adolescentes y más, con estas imágenes de algo como muy amigable, pues cuando entendemos, y ojalá que nos puedas compartir eso, que fue uno de los mayores genocidios, ¿no?, en el mundo. ¿Qué opinas de esta situación en la escuela, de cómo lo presentan y después la verdad, ¿no? Sí, pues así como no fue día del descubrimiento de América, tampoco es el día del encuentro de dos mundos. No fue el encuentro, no fue algo amistoso, amigable, no fue algo que pasó nada más así sin que hubiera ningún choque. Fue una invasión, fue un sometimiento, fue conquista, fue un proceso que inició una brutal explotación y el mayor genocidio en toda la historia. Algunos autores mencionan que en América había entre 90 y 112 millones de habitantes. Después de la invasión española se redujo a un 95%. Entonces fue uno de los más genocidios más grandes en toda la historia. Por donde se quiera observar, nada más que es muy poco conocido en la historia oficial. En el caso de México había alrededor de 25 millones y sobrevivió nada más el 3%. Entonces sí es uno de los genocidios más grandes de la historia. No es entonces tampoco un día del encuentro de dos mundos, ni tampoco es el día de la raza. Muchos compañeros mencionan que es el día de la raza, pero para empezar, en el género humano no existen las razas, todos descendemos del Homo sapiens sapiens y no hay ninguna raza, todos tenemos nuestros antecedentes en África y no existen las razas en el género humano. Y en segundo, pues esa es una noción también eurocentrista, fue creada por
el gobierno español para celebrar el Día de la Hispanidad y también el Día de la Raza. Entonces son nociones también eurocentristas, tampoco es el Día de la Hispanidad. Nosotros sostenemos que es el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Originarios, día en que las comunidades indígenas recuerdan las luchas de sus antepasados, que recuerdan la historia de sus antepasados, su cultura, su cosmovisión, su filosofía. Excelente, Pavel. Entonces nos parece dramático el dato que nos estás dando, solo un 3% del total, después de toda esta pues invasión, de todo este trabajo de exterminio. ¿Qué consecuencias tenemos, además de, por supuesto, la pérdida de vidas, en cuestión de cultura, qué se impuso, cuál fue el cambio con los que quedaron? Pues prácticamente fue la destrucción o la interrupción de una concepción de vida originaria, de una concepción del mundo originaria que había surgido de manera única en América. La concepción del mundo que surge en Europa surge de una interacción de los 3 continentes, y acá fue nada más de un continente. Fue la interrupción primero, y en segundo lugar pues somos el producto dialéctico de diversas culturas originarias, y también por supuesto la sociedad actual mexicana es el producto dialéctico de la sociedad prehispánicas y también de la colonia. Nosotros insistimos mucho que es Día de la Dignidad y Resistencia Indígena porque el pueblo purépecha y todos los pueblos originarios han participado en todos los movimientos sociales. No hay un solo periodo que no hayan participado en la independencia, en la revolución, incluso por la lucha socialista, en la lucha guerrillera, nada más que la historia oficial no lo reconoce. Entonces es el momento de reconocer a todos los héroes de las culturas originarias y los procesos históricos de las culturas originarias, a Juan Chávez de Nurío, a Casimiro Leco de Cherán, a Efraín Capiz, a Elpidio Domínguez, a Magno Guzmán, a Juancio de la Cruz, a Primo Tapia. Hay muchísimos que han participado en todos los movimientos sociales. Entonces sostenemos que es día para recordarlos y para también es día de resistencia y de lucha. Ok, justo vamos a entrar a ese tema de los pueblos originarios. Ya nos hablabas un poquito de la cosmovisión diferente al occidente, y que bueno, esto tiene que ver con pues una diferencia abismal en cómo conseguimos a la naturaleza, cómo conseguimos al otro, y qué están haciendo en la organización donde tú estás cooperando al tema del rescate de la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿O se mueven en varias líneas? ¿Cómo están los pueblos originarios hoy en día en Michoacán? Bueno, comentar de manera general que los pueblos originarios han luchado por muchas cuestiones, se han rebelado y han luchado por muchas cuestiones en defensa de la madre naturaleza, en defensa de los recursos naturales, por la tierra comunal, han luchado por la restitución también de tierras, y en la última década, en los últimos años, han luchado por la autodeterminación, la autonomía y el autogobierno. En este marco muchas comunidades municipios y comunidades han optado por la elección por usos y costumbres sin partidos políticos, regirse sin partidos políticos. En la organización donde yo milito, que es el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, se ha encargado de promover la entrega y administración del presupuesto directo a las comunidades indígenas. Esto es creando consejos de gobierno comunal, creando planes de desarrollo comunales y tomando decisiones a través de las asambleas generales. Eso es lo que hemos estado buscando en el último lustro. Las más de 50 comunidades que conforman el Consejo, ese es su objetivo central, luchar por la autodeterminación y el autogobierno, y esta es una herencia de todas las luchas que han tenido los pueblos originarios. No pertenece únicamente a una organización, no pertenece solamente al Consejo Supremo o a otras organizaciones, sino es una herencia, es una búsqueda histórica de muchas comunidades desde hace cientos de años. Incluso vienen los acuerdos de San Andrés, la entrega del presupuesto directo viene enunciada en los acuerdos de San Andrés. Entonces, Pavel, no es una moda como
pues lamentablemente en nuestro país y en otros se habla mucho de los pueblos originarios desde afuera, del buen vivir y de la comunalidad, pero en realidad es como, pues allá están y que les vaya bien, ¿no? Es decir, lo que está haciendo el Consejo no es un planteamiento simple, sino de fondo, ¿no? Sí, es en esencia regresar a las raíces. El primer consejo de gobierno que nosotros tenemos identificado es el consejo de gobierno que hubo en Teotihuacán, en el año 500 de la era común. El primer consejo que hubo en Michoacán es un consejo de ancianos, un consejo de guerreros, de generales, de capitanes generales que se reunían para elegir al Cazón Cihualirecha. Era un consejo que venía de las 4 regiones y que elegía al gobernante. Ese es el consejo, el antecedente más actual de los consejos de gobierno comunal. Y ha habido diferentes consejos de gobierno comunal en Michoacán. El primero surgió en la comunidad de Murillo, y surgió en el año 2004. Luego surgió el Consejo de Gobierno Comunal de Cherano, el Consejo de Gobierno Comunal de Tanaco, después de Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, Comachuén, y vienen en línea más de, insisto, de 40 de consejos en formación. No es una moda, es al contrario, regresar a las raíces, recuperar lo que es nuestro. Ok, Pavel, ¿cuál sería la diferencia o similitud entre el buen vivir y la comunalidad? Entendemos el buen vivir más al sur, ¿no? Pero hoy en el Michoacán, por ejemplo, se habla mucho del buen vivir, pero ¿cuál sería como la diferencia o la relación con la comunalidad? Pues existen muchas relaciones más que teóricas prácticas. Okay. En las comunidades existe mucho la ayuda mutua, y la ayuda mutua también es esencia del buen vivir y también es la parte central de la comunalidad. Más bien serían partes, se complementarían. La comunalidad está presente en las comunidades indígenas también desde hace mucho tiempo, que es la toma de decisiones por medio de asambleas generales, el consensar, que es el apoyo mutuo, que es darle más poder a la Asamblea General, y que es generar consensos de acciones, de programas, de obras, todo en comunalidad, de disfrute comunal incluso. Entonces, más bien serían partes, están directamente relacionados. Ok, vamos a ir cerrando. Quisiera que de manera general plantearas como los retos, las perspectivas que tienen los pueblos originarios hoy en día, a partir del Consejo, a partir de tus estudios, a partir de varios horizontes. ¿Cuáles son los retos que todavía tenemos como pueblos originarios? Y sí, ¿cuáles son las utopías, las perspectivas que seguimos? Bueno, pues primero que los pueblos tomen en sus propias manos su devenir histórico, que se asuman como sujetos históricos, que siempre lo han sido, pero que tomen más conciencia de ellos para poder decidir en las asambleas generales qué es lo que quieren para su comunidad y qué es lo que quieren para el devenir de los pueblos originarios. Asumirse como sujetos históricos, también por supuesto asumirse como sujetos de derecho. Está muy en boga precisamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, y ahí viene el reconocimiento de los consejos del gobierno comunal, el reconocimiento de la ronda comunal, de los jueces tradicionales, de los sistemas de justicia de los pueblos originarios, que reconozcan como sujetos jurídicos y reconozcan estos consejos. Y tercero, el más importante también, es que se reconozcan como sujetos de conocimiento. También tienen su propio conocimiento, su propia construcción de categorías. Una categoría central, por ejemplo, es Huichalhuinapecua, que sintetiza más de 500 años de lucha y resistencia, y desde nuestra fuerza, y que esa está presente en todas las comunidades originarias, son sujetos de conocimiento. Sería continuar con esos grandes proyectos que tienen las comunidades de autonomía, autodeterminación y autogobierno. Ok, Pavel, vamos con dos preguntas que tienen que ver con el contexto educativo. Cuando nosotros analizamos cómo recuperar
la cosmovisión, no sé si la palabra recuperar es la correcta, pero cómo volver a las raíces, encontramos muchas diferencias entre nosotros. Unos plantean, por ejemplo, desde lo visible y otros desde el origen como tal. Desde tu perspectiva, y bueno, esa condición nos genera más que caminar, nos genera ahí muchos lazos. ¿Cuál sería como el mejor modo de empezar a caminar en esta idea de recuperar la cosmovisión purépecha en este caso? Bueno, primero que las comunidades originarias tienen derecho a la consulta, tienen derecho a la consulta libre, previa, informada y vinculatoria. Lo que se llamó en un momento la mal llamada reforma educativa, pues nunca fue consultada con nadie, mucho menos con las comunidades originarias. Entonces se violó ese derecho. Hay que garantizar ese derecho de consulta. Segundo, hay elementos centrales en la cosmovisión en el que todos sí podemos estar de acuerdo. Y uno, por supuesto, es en la revitalización de la lengua originaria, que sea obligatoria en nivel preescolar, en nivel medio superior y en nivel superior. Primero la lengua madre y ya después el castellano, el inglés o otras lenguas. En eso sí podemos estar de acuerdo. En otro podemos estar de acuerdo desde que tienen que existir categorías como la ayuda mutua, y en esas también podríamos estar de acuerdo para la enseñanza. Lo demás se tendrá que ir solucionando a través de la consulta propia a los pueblos originarios. Nosotros vemos con buen agrado, vemos bien el PEPOMICH, el programa que tiene la sección 18 para los pueblos originarios. Es un primer paso. Habría que consultarlo de manera más directa con las comunidades originarias y nutrirlo, fortalecerlo para continuar con los trabajos. Justamente el PEPOMICH, que ya tuve oportunidad de darle lectura en general, me parece que, como tú bien lo dices, dar voz a las comunidades para fortalecerlo, y en esta idea de siempre caminar preguntando, ¿no? como se dice también más al sur. Pero Pavel, así como una reflexión general, ¿qué tenemos que hacer los que todavía no conocen el PEPOMICH o los que todavía tienen duda de dónde partir para empezar, insisto, a recuperar la cosmovisión purépecha? Yo te lo comento porque hay muchos esfuerzos en otros niveles educativos, pero como que andamos sueltos, no sé si me expliques. Sí, bueno, haría, insisto mucho, haría falta una consulta, una cumbre, un congreso, forjar una organización donde tuvieran participación directamente, por supuesto, los maestros, también las comunidades originarias y también grupos interesados, académicos, que pudieran dar su opinión para generar un consenso. Ha faltado en lo educativo, ha faltado lograr un consenso más amplio, mayor, juntarnos todos. Eso sería por un lado, y por otro lado también juntar las luchas dialécticas de los pueblos y del sector educativo, unir las luchas, fortalecernos, juntarnos entre los iguales para poder avanzar en el reconocimiento del PEPOMICH y de otros programas, y también en la solución de las deudas históricas que se tienen con las comunidades originarias. Excelente. Un último mensaje a los compañeros, a las compañeras que están construyendo alternativa, que están resistiendo. ¿Cuál sería el mensaje de Pavel en relación a estos dos grandes temas? Uno, el asunto de la historia oficial, sobre todo con la fecha del 12 de octubre, que empezar a hacer, ¿no? Y el otro, con los pueblos originarios. ¿Cuál sería tu mensaje a estos compañeros que nos ven, que nos saludan desde diferentes espacios? Pues primero, llamarnos a la unión, reconocernos como iguales, reconocernos como organizaciones, comunidades, profesores en resistencia y lucha, y llamarnos a la unión, convocarnos para poder juntos avanzar, para poder lograr mayor consenso y poder impulsar las demandas de las comunidades originarias y también del magisterio. Ese sería un llamado general, ese es un sueño. El gobierno, el Estado mexicano siempre aplica el principio de divide y vencerás, pero en contraparte también está el principio de une y triunfarás, que ha sucedido en varios momentos de la historia. Nosotros recordamos, por ejemplo, que
En diversos tiempos ha habido incluso movimientos de pueblos indígenas que han aglutinado hasta 500 comunidades. En las rebeliones de Pátzcuaro, en la UCES se juntaron hasta 200 comunidades, con Primo Tapia se juntaron hasta 120 y por supuesto diversas organizaciones sociales. Entonces sí es posible la unión. Ok, en cuestión de la historia oficial, ¿qué empezar a hacer? Porque, insisto, está en preescolar, está en primaria, está en todos los niveles. Y se da como una receta única y última. Y esa consecuencia, los niños, los estudiantes, pues la van asumiendo así, ¿no? Como normal. Pues lo primero es lo que hacen diversos autores, que es recomendar alejarse de esta visión eurocentrista, de esta visión eurocéntrica. A nosotros nos han enseñado mucho en las escuelas que, por ejemplo, la independencia es producto de los movimientos sociales que hubo en Europa, que es producto de la invasión francesa a España, que es producto de los teóricos. Sin embargo, no, desde la visión de los pueblos originarios, el inicio de la lucha por la independencia está en los pueblos originarios, está con los purépechas en las rebeliones de 1766 y 1767. Ellos son los primeros, se adelantaron a la independencia, lucharon contra el sistema colonial, lucharon contra la explotación, y es en las raíces propias donde debemos de buscar o indagar o reconstruir la historia. Ok, Pablo, pues ahí está la invitación, amigos y amigas de las alternativas, a revisar la historia de los vencidos o a revisar otras historias y con eso empezar a caminar. La tarea, como siempre decimos en las alternativas, es seguir construyendo justamente estas desde diferentes perspectivas, los contextos, los teóricos, las cosmovisiones, revisar a fondo y, insisto, seguir caminando. Pavel, pues seguramente vamos a visitar allá en tu espacio, en el lago de Pátzcuaro, para otras charlas, porque son muchos los temas que queremos compartir con los compañeros, pero por esta vez te agradecemos, Pavel. Muchas gracias. Amigos y amigas de las alternativas, pues estamos nuevamente de regreso y les invitamos a que sigan llegando las sugerencias, los comentarios por el medio que ustedes gusten, son bienvenidos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.